Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a hablar brevemente sobre la evolución de las generaciones en Guatemala. Aprovechando este espacio, lo vamos a hacer de una manera muy breve. Para ello es importante que conozcamos las generaciones y sus características a través del tiempo. Por ejemplo, vamos a iniciar con la generación silenciosa. Esta generación se caracteriza por haber permanecido como una generación análoga. Esto quiere decir sin acceso a la tecnología y a dispositivos digitales. Posteriormente nos trasladamos a la generación de los baby boomers. Dentro de estos hubieron sucesos como la liberación sexual, hubieron personas que decidieron por ser personas liberales, hippies en algunas oportunidades. En esta generación nos podemos percatar que ya existían dispositivos tecnológicos como el teléfono, fax, entre otros, pero con la diferencia de que este tipo de tecnología era única y exclusivamente para uso empresarial o uso de las organizaciones. De manera individual, en esta generación no se tenía acceso a la tecnología, por lo cual se considera una de las generaciones que también fue una generación análoga. Posteriormente nos trasladamos a la generación X. En esta generación, los nacidos dentro de esta generación ya tenían acceso a dispositivos digitales como el computador, el televisor, televisión a colores, videojuegos, PlayStation, entre otros. Por lo que se consideran la generación de los migrantes digitales, de los inmigrantes digitales, perdón. Posteriormente nos trasladamos a la generación Y o generación de los millennials. En esta generación ya se contaba con descubrimientos más electrónicos, digitales, como el uso del computador sin acceso, sin alguna especie de conexión, como las laptops, teléfonos móviles y muchas otras dispositivos tecnológicos que tenían función a través de la electricidad. También vamos a realizar un pequeño análisis de la generación Z. En esta generación son las personas nacidos de 1997 en adelante. Estas personas ya tuvieron muchísimo más acceso a tecnología, a dispositivos móviles y muchos dispositivos de tecnología de última generación. Pero esta generación tiene una característica específica, que para ellos la conexión a internet o acceso a Wi-Fi es fundamental. Ellos no conciben una forma de vida sin tener acceso a internet, a Wi-Fi para poder compartir ciertos momentos en redes sociales y hacer uso de la tecnología para facilitar sus tareas diarias. También vamos a analizar los hechos o características que podrían distinguir a una generación de las otras. Por ejemplo, como les decía, podemos darnos cuenta que la generación silenciosa o generación del silencio y la generación de los baby boomers se consideran generaciones análogas. Y los inmigrantes digitales, que son la generación X. Ya las personas que fueron considerados nativos digitales son los nacidos en la generación y generación Z. Estas generaciones se caracterizan, por ejemplo, en el caso de la generación silenciosa, por ser personas conservadoras. Dentro de los hechos relevantes surgió durante la Segunda Guerra Mundial. Se propicia el uso del teléfono, el automóvil y la televisión. En la generación de los baby boomers, estos se caracterizan por ser idealistas. Durante el crecimiento de esta generación surge la Guerra Fría, una natalidad explosiva. De ahí que se deriva el nombre de baby boomers, porque en esta generación se superó la tasa de natalidad en infantil. O sea, es la generación donde más nacimientos se registraron, por lo cual esto genera o lleva consigo otros hechos. Por ejemplo,
en esta generación nace la píldora anticonceptiva. Derivado del gran número o cantidad de nacimientos que se venían registrando, surge este nuevo método anticonceptivo para poder contrarrestar de cierto modo esta tasa alta de natalidad. Por ejemplo, de los hechos y características de los inmigrantes digitales, estos son exceptivos. Se da la caída del muro de Berlín, la aparición y la difusión del SIDA, despidos masivos en la época de los 80s, la privatización de las empresas. Esto podríamos, creo que fácilmente recordarlo, que es parte de los movimientos o políticas neoliberalistas presentadas en los años 90. Y la aparición de la televisión en blanco y negro y a color. Ya nos trasladamos a las generaciones de los nativos digitales a ver sus características y los hechos que enmarcaron esas generaciones. Para la generación Y, notamos que estos son innovadores. Dentro de los hechos importantes se da la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Malvinas, entre otros. Para el caso de la generación Z, estas personas se caracterizan por ser desafiantes e individualistas. En esta generación surge ataques terroristas, la invasión de Estados Unidos a Afganistán e Irak, el terremoto y tsunami en Japón, entre otros sucesos que enmarcan o hacen relevancia en esta generación. Posteriormente vamos a realizar un análisis de las características de las generaciones antes vistas para el caso de Guatemala. Es importante analizar que en el caso de Guatemala las generaciones silenciosas y los baby boomers no presentan mayores diferencias en sus características y acontecimientos durante esas generaciones, debido a que, por ejemplo, si notábamos en la presentación anterior, se registraba en la generación de los baby boomers una alta tasa de natalidad infantil. No obstante, en Guatemala este fenómeno se sigue dando y se dio durante estas dos generaciones, por lo cual nuestro criterio es que estas dos generaciones no tienen muchas diferencias o particularidades para el caso de Guatemala. Vamos a ver las características de la generación X, que indican que las personas de esta generación poseen las características siguientes: flexibilidad, balance entre su vida y el trabajo, y trabajan para vivir y no viven para trabajar. Estas personas ya eran un tanto más despreocupadas por su apariencia. Ya no nos preocupamos en esta generación por el formalismo, y estos ya tenían acceso a diversidad de dispositivos digitales, medios de entretenimiento y comunicación, entre otros. Vamos a realizar un pequeño análisis también en el caso de las generaciones Y y Z. Podemos observar que para el caso de Guatemala se enmarcan muy alejadas una de las otras, ya que en muchos lugares nuestros nativos digitales, realmente el término de nativos digitales creo que no aplicaría para el caso de Guatemala. No tienen acceso a dispositivos digitales e internet. Perfectamente podemos ver a este niño utilizando un dispositivo digital con acceso a diversidad de opciones a través de internet. Pero si nos trasladamos al plano guatemalteco, lamentablemente podemos ver que los niños no tienen las mismas oportunidades, dado a que tecnológicamente se podría considerar, si lo analizamos desde este punto de vista, no tenemos las mismas oportunidades digitales que han tenido otras generaciones en otros países desarrollados como España, Estados Unidos, que tienen mucho avance tecnológico en dispositivos digitales. De igual forma, si lo vemos, nuestro sistema educativo no nos permite desarrollar capacidades que nos permitan utilizar estos dispositivos digitales. Vamos a hacer 3 planteamientos de análisis para discusión, los cuales dicen que las últimas generaciones han sido afectadas por el uso de dispositivos digitales en todas las áreas de sus vidas. Esto no solo modifica las formas en las que nos comunicamos, sino también los modos de trabajar, negociar, administrar nuestro tiempo y nuestros bienes, y por ende nuestra calidad de vida.
Realizando un pequeño análisis, podría considerarse que sí. En realidad, hoy en día hacemos uso de múltiples dispositivos digitales y tecnológicos para poder facilitarnos la vida, realizar nuestro trabajo, entre otros. Segundo, fomentar el desarrollo de estructuras informáticas y el uso de las TICs y desarrollo digital contribuirá a la mejora de la calidad de vida de guatemaltecos. En realidad pueden existir distintas posturas ante este planteamiento. Yo consideraría que sí. Sí, porque el hecho de hacer uso de la tecnología nos facilita la vida, el trabajo, hacemos más eficiente, uso eficiente de nuestro tiempo al no tener que enviar un paquete o un correo para poder enviar un mensaje hacia otro lugar, otro destino, otro país. Simplemente hacemos uso del correo electrónico y en tiempo real estamos trasladando la información que deseamos. Por lo tanto, se podría considerar que en este caso y posiblemente en otros, la tecnología sí nos facilita la vida y podría contribuir al desarrollo digital y la mejora de la calidad de vida de los guatemaltecos. Como les decía en la presentación anterior, en Guatemala podría considerarse que el desarrollo tecnológico, estructural y económico condiciona a los habitantes a estar 2 o más generaciones atrasadas respecto a otros países pioneros en transformación digital, como España, Estados Unidos de Norteamérica, entre otros. ¿Y cuál es la razón desde su óptica? En este espacio quisiéramos también conocer sus opiniones respecto a qué opinan en torno a este planteamiento. Como les decía, este era un espacio corto para poder realizar un análisis y conocer un poco acerca de las distintas generaciones, y con esto concluimos. Muchas gracias por tu atención, esperamos que el contenido haya sido de tu agrado.